tardes a todos. Os damos la bienvenida a este webinar sobre la gestión de las emociones como catalizador de la productividad, organizado por el Club de Científicos Rafael del Pino. Y para comenzar el evento tenemos a Bernardo Navazo, presidente de la Asociación de Becarios, que nos va a dar unas breves palabras sobre el contexto en el que hoy nos encontramos aquí. Pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Paula y a Marina, junto con Irene y otros miembros del Club de Científicos coorganizadores de este evento. Muy brevemente, básicamente yo creo que hemos tenido ya la suerte de celebrar varios encuentros de este estilo en los últimos 6 o 7 meses, incluso casi diría un año. Yo creo que nada nos gustaría más a todos que realizar estas reuniones súper interesantes desde el punto de vista de cuáles son los temas que tratamos una vez al mes o una vez cada 2 meses, pero hacerlo físicamente. En el ínterin de este post-COVID lo vamos a hacer o lo estamos haciendo de manera telemática, pero en cualquier caso lo relevante es un poco celebrar qué es lo que está ocurriendo aquí. Como ya sabéis, muy probablemente porque habéis formado parte de algunos otros eventos y si no me hace gran ilusión comunicarlo, nosotros somos la Asociación de Antiguos Alumnos o Antiguos Becarios de la Fundación Rafael del Pino. Tengo la suerte de presidirla desde hace 3 años. Me llamo Bernardo Navazo y compartimos en un equipo de la Junta Directiva en lo que lo cierto es que hay una representación muy amplia de jóvenes científicos y jóvenes extremadamente talentosos que están estudiando en el extranjero, que ya lo están o que ya han regresado con alguna de estas becas y que desde hace ya un tiempo tratamos de crear esta especie de comunidad, ¿no? Alrededor primero de aquellos que tuvimos la oportunidad de compartir esta beca en el extranjero, pero yo creo que desde hace ya bastante tiempo sobre todo es una comunidad de principios y valores, ¿no? Gente joven que tiene esta idea de sobre todo pro global, pro talento, pro echar una mano en los alrededores y en cualquier caso generar estos espacios de diálogo a propósito de ciertos temas. Como sabéis, tenemos un conjunto de actividades bastante amplias que hemos creado desde hace bastante tiempo. El Club de Científicos es un espacio que nos está dando enormes alegrías. Aquí nuestras capitanas y lideresas, tanto Paula como Marina, han conseguido crear en los últimos meses tanto una buena masa crítica de gente que está interesada en estos temas como una buena sugerencia de contenidos y yo tengo la suerte, tengo que decir, de venir aquí de tanto en cuanto con las manos en los bolsillos y silbando, que así que llego como a dar una muy ligera bendición que por supuesto va a ser extremadamente breve como esta. Sin más que contaros el continente, me hace ilusión relataros un poco el contenido, aunque va a ser tanto Paula como Marina las que presenten un poco más, tanto a nuestros speakers como la temática. Tengo que decir que a título individual creo que este particular de la gestión de las emociones, tanto en el lugar de trabajo como en la vida personal, probablemente sea una de las temáticas más interesantes de este siglo XXI, ¿no? Transformación y digitalización de nuestras sociedades, el hecho de que sea muy difícil desconectar del trabajo y las fronteras entre trabajo y vida privada se hayan difuminado, la tremenda disponibilidad que uno tiene que tener alrededor del teléfono móvil o lo que se ha llevado en llamar el derecho a la desconexión, nos indica que claramente aquí hay una gran preocupación sobre qué significa ser un ser humano con nuestras limitaciones y con nuestras potencialidades y bellezas en un siglo que tiene dinámicas absolutamente distintas, ¿no? Ponía un Twitter y en cualquier caso comparto con vosotros este contenido porque me parece interesante, que había una novela de Paul Auster que a mí me llama mucho la atención, Sunset Park, en el que uno de los protagonistas filosofa un poco sobre esto. Y es que la generación de mis padres, aquellos que ahora tienen son sexagenarios o septuagenarios, uno de los protagonistas filosofa diciendo la vida de nuestros padres era económicamente mucho más difícil, pero psicológicamente extremadamente más sencilla. En tanto que era mucho más difícil, quiero decir, los niveles de bienestar, los niveles de productividad económica eran mucho menores y era relativamente muy difícil ganarse la vida en el sentido de que había que trabajar largas horas, pero psicológicamente eran muy sencillos porque no había elemento de comparación ninguno. No existían redes sociales, tu abanico de oportunidades era menor y ya sabemos que al ser humano tiene una baja tolerancia a un abanico de posibilidades. Entonces, este protagonista filósofa y dice, sin embargo, nosotros, y probablemente me incluyo como generación, vivimos una época en la que a nivel de bienestar material y personal, lo cierto es que es sin límites y sin parangón, ¿no? Jamás hemos tenido tanto acceso a oferta cultural, por ejemplo, con un número con una cantidad de dinero bastante pequeña, o jamás, por ejemplo, por lo menos en los países occidentales, los particulares de comida, por ejemplo, o ropa han ocupado tan poco de nuestro presupuesto, ¿no? Jamás, es una condición completamente inusitada. Y sin embargo, a nivel psicológico vemos que es extremadamente complejo, porque la comparación es permanente, porque las opciones de un mundo globalizado no tienen límite y nos genera grandísima tensión de si estoy acertando o no estoy acertando o en qué momento dejo de trabajar
y disfruto de mis relaciones sociales y de mi entorno familiar. Así que tengo que decir que a mí el tema me parece, voy a decir una vez más, extremadamente bien elegido por parte del Club de Científicos. Así que, sin mucho más, quisiera dar las gracias a los organizadores, Elena, Irene, Marina, Paula, Diego, Manuel, todo el Club de Científicos. Darle sinceramente las gracias a los ponentes por permitirse liar para un rato de conversación, Daniel, Fernando y Rosa, y dar las gracias a todos vosotros, que estamos extremadamente conectados vía nuestro newsletter, que sabemos que abrís a menudo. Y nada más, me voy a quedar en la retaguardia en tanto que me parece un tema extremadamente interesante. Y con esto cedo la palabra a Paula y a Marina, y de nuevo dándonos las felicitaciones más sinceras a todas vosotras, Paula, Marina e Irene, por no solo estar aquí, sino estar sacando adelante un ejercicio precioso de creación de capital social entre toda vuestra generación, que son aquellos jóvenes y profesionales científicos y científicas de entre 20 y 30 años que estáis ahora en vuestro periodo de formación e inicio de vuestra carrera profesional. Así que espero que los tips y las reflexiones que os den los speakers hoy os sean muy útiles. Muy buenas tardes. Genial, muchas gracias Bernardo por la introducción. Como sabéis, el Club de Científicos Rafael del Pino, que es el contexto en el que nos encontramos esta tarde, nace de la Asociación de Becarios Rafael del Pino, nace de todos los becarios científicos que tenemos intereses parecidos, nos juntamos y nos damos cuenta, como ha comentado Bernardo, de que compartimos unos principios y valores y una forma de entender el mundo y nuestra carrera muy parecida. Y a la vez nos damos también cuenta de que a nuestro alrededor tenemos otros jóvenes profesionales que comparten nuestros principios y valores, aunque no tengan la etiqueta Rafael del Pino. De ahí que el año pasado decidiéramos abrir el Club de Científicos Rafael del Pino a todo el mundo, y también, por lo tanto, tenemos que dar las gracias a la Fundación Rafael del Pino por todo el apoyo que nos dan para lanzar estas iniciativas. Actualmente somos más de 700 miembros y esperamos llegar a los 1000 miembros a final de año. El objetivo de este club es promover la innovación tecnológica como motor en la economía española, pero también generar debates como el que estamos generando hoy que sean útiles para nuestra sociedad, y creemos que el de hoy es útil no solo para todos aquellos becarios como nosotros que tenemos una carrera científica, sino para cualquier joven profesional que esté interesado en mejorar su gestión personal. En el Club de Científicos organizamos eventos mensuales, pero creo que no me voy a enrollar más hablando de eso porque ya nos lo ha comentado Bernardo, y vamos a pasar a dar una pequeña contextualización de lo que queremos tratar hoy, ¿no? Como decíamos en la descripción del evento, cuando pensamos sobre profesionalidad, directamente saltamos a la idea de que deberíamos suprimir cómo nos sentimos, ¿no? Pero muchos de nosotros infravaloramos la cantidad y el alcance de las necesidades emocionales que llevamos todos los días a nuestro lugar de trabajo, ya sea a la oficina, ya sea al laboratorio. Las dinámicas emocionales que tenemos afectan a nuestro día a día, a nuestra motivación, a nuestra salud, a nuestra comunicación y a nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces, si estamos aquí o si estamos abriendo este espacio es porque creemos o que todos compartimos que el futuro del trabajo es emocional, que hablar de dejar las emociones en la puerta no tiene sentido por los seres humanos y seres emocionales que somos, ¿no? Y podría citar algunos trabajos que hablan de que la inteligencia emocional es mejor predictor del éxito en el lugar de trabajo que el IQ, pero creo que esto es algo de lo que nos damos cuenta todos nosotros en nuestros eventos mundanos del día a día, cuando nos ponen una reacción en Slack con un emoji, cuando nos interrumpen por 5ª vez en una reunión, o cuando te mandan un email un sábado por la tarde y tienes que sentarte a responder, ¿no? Entonces, el trabajo moderno requiere que aprendamos a gestionar nuestras emociones y no dejarlas en la puerta, como decía antes, pero ninguno de nosotros hemos aprendido realmente cómo gestionar nuestras emociones a nivel personal y mucho menos a nivel laboral. Entonces creo que ese es nuestro objetivo de hoy. En una hora supongo que no nos dará tiempo a abordar nuestros temas, pero tenemos tres speakers fantásticos que estamos deseando escuchar, y nuestro objetivo hoy es entender nuestros sentimientos, cuándo son útiles, cuándo son ruido y cómo nos pueden ayudar a ser mejores sin hacernos daño y poniendo límites. Así que con todo esto damos paso. Irene creo que va a ser la que va a introducir a los speakers, así que nada, estamos deseando escucharos. Muchas gracias de nuevo y vamos allá.
Muchas gracias tanto a Bernardo, Marina y Paula por la introducción. Y para no retrasarnos más, presentaré a nuestra primera ponente, que es la doctora Rosa Molina. Rosa es tanto doctora en psiquiatría como en neurociencia, por lo que es capaz de darnos el punto de vista tanto de la investigación, así como también de cómo todo nuestro trabajo influye a nivel del sistema nervioso y todos los beneficios y también los problemas que pueden surgir de cómo trabajamos en ello. Actualmente es presidenta de la sección de neurociencia clínica en la AEN, así como psiquiatra en el Hospital Clínico San Carlos, aquí en Madrid, y también es muy activa en diferentes plataformas y redes sociales, tanto Instagram como podcast, en los que conciencia sobre la salud mental y la importancia de los diferentes síndromes que cada vez son más y más frecuentes. Así que por mi parte, todo tuyo, Rosa. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿me escucháis, verdad? ¿Y me veis? Sí, perfecto. Vale. Así que nada, quería agradeceros ante toda esta invitación. Me parece fabuloso estar con este club de jóvenes científicos, algo que siempre he añorado, y porque nosotros también efectivamente tenemos esta sección de neurociencia clínica, pero me he quedado asombrada con la cantidad de miembros de la vuestra. En la nuestra no llegamos tan lejos, no habéis dicho hasta 700 personas, ¿no? Pertenecéis a este club. Entiendo que sois un equipo con muchísimas ganas. En su día yo estuve mirando aquellas becas, nunca las llegué a solicitar, estuve en otras, pero desde luego creo que puedo empatizar muy bien con todos aquellos que estáis empezando esta carrera investigadora. Bueno, matizar con respecto a la presentación, que no tengo no he sido doctora por ambas vías, sino que hice la tesis en la Universidad Complutense, lo hice con técnicas de neuroimagen en trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, era una especie de programa nuevo que había de neurociencia con psiquiatría. Así que, bueno, dicho esto, pues contaros eso, que básicamente me dedico a la clínica, pero me encanta la investigación. Creo que en nuestro campo, especialmente, todavía tenemos que avanzar muchísimo en este campo y necesitamos, ¿no? Pues mucha energía. Pero me ha parecido que era muy interesante hablar de este tema del estrés, porque fijaos que yo ahora que estoy más tiempo en la práctica clínica pienso que, ¿no?, que tengo que utilizar todas estas estrategias para frenar un poquito, y siempre he pensado, jope, el investigador no para, ¿no? O sea, está ahí y está 24 horas, y además tenemos asumido que tenemos que hacerlo y que vamos a llegar si estamos trabajando de manera, ¿no?, como un non-stop, sin parar. Y además, pues bueno, creo que tenemos el gran reto, como ya ha mencionado también Bernardo, de enfrentarnos a una sociedad que nos exige mucho más, ¿no? Porque ya antes se nos exigía, pero ahora se nos exige de otro modo, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Si quieres, pasamos de diapositiva y empezamos hablando un poquito del estrés. ¿Qué es realmente el estrés, ¿no? Yo creo que seguro que aquí muchos de vosotros ya conocéis este término. Es un proceso, o sea, es un mecanismo normal de defensa que tiene nuestro organismo para adaptarse a situaciones de riesgo, es decir, nos pone bajo aviso y nos permite reaccionar adecuadamente. Por tanto, desde el punto de vista evolutivo, nos ha permitido que estemos aquí, nos ha permitido, ¿no?, desarrollar muchas estrategias y tiene ese componente positivo, pero como todo en la vida tiene también su parte negativa, y esa parte negativa tiene que ver cuando este estrés es excesivo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo típico de situación de estrés, como pueda ser una mudanza. Las características del estrés es que son reactivas, o sea, se producen en reacción a algo concreto, como estamos diciendo en este caso, una mudanza, mientras que la ansiedad suele ser algo que aparece de una manera más difusa, ¿vale? Por hacer una diferenciación entre estrés y ansiedad. El estrés, en este caso de la mudanza, nos tendría en tensión mientras la estamos realizando, y lo normal sería que cuando acabáramos esa mudanza, esos niveles bajaran. ¿Qué ocurre? Que a veces ese estrés va más allá, ¿no? Es decir, hemos acabado la mudanza, pero yo sigo con ese estado de hiperalerta, es decir, mi cuerpo está, ¿no?, trabajando, estamos sobreexigiendo y lo mantengo en el tiempo. Y esto es algo a lo que nos estamos enfrentando, como decíamos, en la sociedad actual, en la sociedad de la productividad, del alto rendimiento, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva.
Yo he puesto esta imagen, ¿no?, porque me recuerda un poquito los bucles en los que nos terminamos metiendo en esta, como decíamos, sociedad de la productividad, donde no podemos parar. Estábamos, como comentabais, respondiendo continuamente a los mensajes, al email, al teléfono, y al mismo tiempo estamos haciendo investigación, y todo lo que vemos relacionado con lo que estamos estudiando, ¿no?, parece que estamos trabajando en definitiva 24 horas y nos cuesta mucho salir de ese bucle. Parece que a veces vamos como hipnotizados y no prestamos atención a nada más, ¿no? Ni siquiera prestamos atención a nuestro cuerpo. Vamos, ¿no?, como con unas orejeras que no nos dejan ver y no paramos. Pasamos a la siguiente. ¿Qué ocurre, ¿no?, cuando estos niveles de estrés se mantienen en el tiempo, ¿no? Decíamos que bueno, pues que de una manera leve es positivo, pero cuando estos se mantienen, algunos de los cambios fisiológicos que se producen en el organismo es que aumentan hormonas como las del cortisol y se producen algunos otros cambios, ¿no? Pero quizás el más conocido es el famoso cortisol, que lo que puede producir a largo plazo es pues bueno, una serie de cambios que incluyen los cambios cerebrales, ¿no? De hecho, hoy sabemos que a largo plazo, si esto se mantiene durante muchos años, incluso se ha relacionado esos niveles elevados de estrés con el deterioro cognitivo. Sabemos que aquellos sujetos que han estado sometidos a estos niveles altos tienen los hipocampos, las regiones cerebrales más implicadas en nuestras memorias, las tienen más atrofiadas. Es decir, que hoy sabemos que ese estrés se va manifestando y va produciendo cambios en todo en nuestro organismo. Como podemos ver por aquí el recorrido de nuestro sistema nervioso llega hasta el último recoveco de nuestro cuerpo. De ahí que veamos tanta, ¿no?, también patología psicosomática, que habréis escuchado este término, es decir, aquellos trastornos y aquellos cuadros cuyo origen es simplemente el estrés. Esto es muy frecuente en la consulta, que alguien venga, ¿no?, bueno, que vaya a urgencias con un cuadro de cefalea fuerte, mantenido, o con un tipo de molestias gástricas, y el médico de la sala le diga, no, a usted no le pasa nada, porque no hemos encontrado nada en las pruebas. Qué curioso, ¿no? No le pasa nada, pero estoy teniendo síntomas que me han llevado al bloqueo, que hacen que no pueda funcionar en mi trabajo, que me están impidiendo llevar una vida normalizada, y me están diciendo que no me pasa nada. Fijaos hasta qué punto tenemos alterada, o sea, tenemos minusvalorado este componente mental, cuando en realidad la maquinaria que dirige al resto del cuerpo es nuestra mente, y lo psíquico y lo mental es que es inseparable de lo físico. Tenemos que tenerlo mucho más presente. Nuestro cuerpo nos va a ir dando avisos, nos va a ir hablando en forma de esos pequeños síntomas y, bueno, al revés, nos va avisando, pero si no lo escuchamos a tiempo, lo que hace es gritar, y esos gritos son en forma de síntomas. Pasamos. Decía Bernardo, ¿no?, que estamos sometidos a esta época en la que tenemos que estar continuamente conectados. Además, recibimos una cantidad de información increíble. Otro de los grandes retos de los jóvenes de ahora es saber elegir esa información, qué información es relevante y cuál no, porque es que realmente con esta inundación de datos a la que estamos sometidos podríamos estar viviendo años y no acabaríamos, ¿no?, de atender a todos estos estímulos. En la multitarea, hay muchos a los que he escuchado decir que la multitarea no es algo nuevo, ¿no? Que es algo que ya viene de antiguo. Bueno, no es algo nuevo, pero desde luego al modo en el que lo conocemos actualmente no tiene precedentes, porque antes a lo mejor estabas planchando mientras escuchabas la radio, pero no había esta distracción de continua intermitencia, que es la diferencia. Ahora es un input tras otro. Nos metemos en redes sociales, de repente recibimos un email, y todo esto lo que va haciendo es un desgaste psicológico, va cansando a nuestra mente, porque estamos haciendo conectar y desconectar continuamente. Y aunque todos podamos tener esta falsa percepción de que nos manejamos muy bien en la multitarea y que lo hacemos fenomenal, porque es lo que tenemos esa capacidad, lo que no percibimos también es el desgaste que nos va produciendo. Un desgaste que es psicológico, pero es físico, lo llevamos al cuerpo. Pasamos, si queréis. Os quería hablar precisamente también del burnout. Entiendo que muchos habéis escuchado este término, que al final es el síndrome del trabajador quemado, que es algo hacia lo que podemos evolucionar si no nos cuidamos, ¿no? Decíamos que esta carga de estrés elevado, mantenido en el tiempo, lo que va a hacer es que podamos entrar en un estado sintomático físico
y mental. Este síndrome, que también se conoce como síndrome del desgaste profesional o síndrome psicopatológico influenciado por las condiciones laborales, os diré que no está a día de hoy en las clasificaciones psiquiátricas o de salud mental, no es que viene en nuestros manuales. De hecho, si alguien viene por un cuadro de este tipo, lo tipificamos como un cuadro ansioso-depresivo o un cuadro adaptativo o un cuadro, pues eso, en este campo, ¿no?, del espectro ansioso-depresivo. Esta es una respuesta de estrés mantenida en la que nuestras capacidades adaptativas y nuestras herramientas se ven desbordadas. Os voy a contar una anécdota que nos pasó a nosotros en nuestro servicio de psiquiatría, porque vinieron de la Universidad Complutense a valorar nuestro nivel de burnout. Y me he acordado de vosotros, porque creo que aquí la mayoría sois gente joven, y resulta que nos hicieron un cuestionario. Uno de los autores que más ha trabajado en esto, que os lo pongo en la diapositiva, es Maslach, usaron una versión adaptada de este cuestionario, y la devolución que nos hicieron es que no estábamos en burnout, pero estábamos en semáforo naranja, ¿no? Verde sería es que llevo un ritmo saludable, naranja es que ya estoy cerca del burnout y rojo es cuando ya me he quemado, ¿no? Y nos dieron la explicación del por qué. Y me llamó la atención, ¿no? Porque el por qué era que teníamos unos niveles de carga muy exagerados, éramos personas muy autoexigentes, muy perfeccionistas, que nos gustaba, ¿no? O sea, que estábamos como muy involucrados en nuestro trabajo y que no habíamos llegado al burnout porque estábamos altamente motivados. Lo cual relacionaron con nuestra edad. La mayor parte de la plantilla éramos gente muy joven y nos dijeron que evidentemente esto en cuestión de años podía cambiar, ¿no? Decían, claro, no habéis llegado al burnout, pero realmente tenéis una carga y unos niveles de exigencia que si no cuidamos esto sí podemos llegar, porque la motivación ahora os está manteniendo, pero a lo mejor esta motivación no va cambiando a lo largo del tiempo. Pues nada, os lo pongo como ejemplo, a mí me sirvió de aviso para parar un poco, porque creo que a veces eso no nos damos cuenta y este estrés, esto es como el tabaco, ¿no? Vamos fumando y el fumador pues no percibe que se está haciendo daño por dentro, pero realmente cuando cogemos un bloque de 10 años podemos ver las consecuencias. Pues aquí lo mismo. Por ende, el síndrome de burnout sería, en resumen, una respuesta de estrés crónico en el trabajo que nos puede llevar a la pérdida de interés, a la pérdida de autoestima y a cuadros como la ansiedad y la depresión. ¿Vale? Se da más frecuentemente en trabajos más vocacionales y en los que trabajamos de cara al público. Por ejemplo, ahí pues los sanitarios estamos un poquito más expuestos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí un especial reto, ¿no? Que es precisamente conjugar un trabajo que antiguamente, ¿no? El trabajo era simplemente un medio pues para poder tener nuestra vida de ocio, pero ahora tenemos la presión, parece, ¿no?, que ya hasta qué punto es irreal, de querer vivir de nuestro trabajo, y nos mandan este mensaje de que trabaja en lo que te gusta y no trabajarás nunca jamás, ¿no? Yo creo que esto es una utopía que nos han vendido, que es difícil, a la que es difícil de responder y en la que podemos encontrar parte del problema, ¿no? Yo creo que tenemos que volver un poquito a esta mentalidad de, oye, es que a lo mejor nuestra vida se tiene que dividir, ¿no? Y bueno, y en realidad es lo sano, en un tercio de vida laboral, un tercio de ocio y el otro tercio que sea para descansar y recuperarnos. Tenemos que tener cuidado con estos mensajes. Pasamos. Perdonad, que es que vamos con dos presentaciones a la vez, hemos tenido un problemilla con el PowerPoint. Bueno, así que dicho esto, ya sé que me queda muy poquito tiempo, así que voy a daros unos pequeños consejos, ¿no?, que nos puedan orientar y recordar que antes de llegar a ese punto del burnout, aunque nos encontremos muy motivados y nos guste mucho nuestro trabajo, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer aquí, el gran reto es vamos a parar y vamos a prestar atención si vamos por el buen camino, porque hay otros modos como diría, de factores estresantes que podemos no estar percibiendo y que pueden estar haciéndonos daño por dentro. Así que, bueno, para recordarnos que el trabajo... perdonad, esta no era la siguiente, si no te importa pasar. ¿Qué podemos hacer ante el burnout? Es no dejarnos para luego, ¿no? Porque parece que cuando estamos sobre todo en el campo de la investigación siempre hay esa prioridad, siempre tenemos que estar ahí, pero a veces tenemos que aprender a parar y eso no es fácil. Como decía, evitar esas jornadas de más de 8 horas, aprender a realizar pausas, aunque sean de 10 minutos, súper importante hacer estas pausas, dedicarnos tiempo a nosotros mismos, vigilar nuestro ambiente laboral y ver qué podemos mejorar, sobre todo en ambientes donde trabajamos en equipo, y mantener hábitos de vida saludable. Con esto siempre recordar, ¿no?, pues los que ya conocemos, pero insistir en ese encontrar tiempo para mí. No puede ser que vayamos, viene mucha gente a consulta diciendo, no, es que estoy fatal, tengo unos niveles de estrés muy elevados y necesito que me dé algo, porque yo es que no tengo tiempo.
No, es que hay que tener tiempo. Si no tienes tiempo ahora para cuidarte, no tendremos que sacar tiempo luego para la enfermedad en un futuro. Y en caso de que nos veamos muy sobrepasados, buscar ayuda y apoyo emocional. Siguiente. Y luego ya para acabar quería hablaros también del síndrome del impostor. Hoy voy hablando de síndromes que, como veis, no tienen una respuesta en el mundo de la salud mental, no son trastornos como tal, no son patologías reconocidas, pero indirectamente, como os decía, las vemos porque la gente viene con cuadros, ¿no?, de ansiedad y de depresión a la consulta. El síndrome del impostor se le ha llamado esa sensación que tienen algunas personas de no dar la talla o de no estar a la altura, como que el rol o el papel que están asumiendo se les quedara grande, se sienten como que estuvieran engañando a sus compañeros. Esto puede pasar de una manera muy natural y normal al inicio de un trabajo, cuando nos dan por primera vez las llaves de la vida o cuando nos dan un proyecto nuevo y estamos realizando algo pues que es totalmente novedoso. Sin embargo, lo más frecuente en estos casos es que cuando hablamos de este síndrome es porque se está prolongando en el tiempo. Es decir, no solo me pasa al inicio, es que pueden pasar años y sin embargo yo me sigo sintiendo con esa inseguridad. Lo que estamos haciendo es no ser conscientes de nuestras fortalezas. Es como si nos estuviéramos focalizando principalmente en nuestras debilidades. Y suele acompañarse de baja autoestima e inseguridad. Se da más en personas perfeccionistas y con gran autocrítica. Y con esa sensación de culpa de no me lo merezco, ¿no? Es como si me estuviera desarrollando algo que sobrepasa esas capacidades o que es algo muy positivo y no me considero merecedor de ello. Siguiente. Y os comento qué podemos hacer ante esto. Aquí, ante todo, tenemos que primero detectar si nos estamos sintiendo de esta manera, porque a veces vamos, como decíamos, un poquito acelerados y puede ser que no prestemos mucha atención a ello. Tendremos que revisar ese catálogo, ¿no?, nuestro de fortalezas y debilidades, no centrarnos solo en esas debilidades, sino decir, oye, voy a ver por qué estoy aquí, porque a lo mejor este puesto no es que se me queda grande, sino que esto puede tener que ver con el esfuerzo que he hecho durante mucho tiempo. Nosotros, el ser capaces de prestar atención a nuestros logros, le llamamos nuestros logros o hacernos responsables de las cosas que nos pasan en la vida, le llamamos locus de control interno. Podemos distinguir dos tipos de locus de control, ¿no?, el interno y el externo. El externo sería cuando considero que lo que pasa en mi vida, tanto si me va mal como si me va bien, es el azar, es algo externo, no depende de mí. Ha sido la buena suerte, o ha sido el azar, o ha sido una fuerza que va más allá. Pues en el síndrome del impostor pasa esto. Es como si hubiera sido el azar o la suerte el motivo por el que estoy realizando este trabajo o este proyecto. Pues bien, tenemos que asumir que no siempre es así. La gran mayoría de las veces no, somos responsables de nuestros actos, tanto de dónde estamos, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Es positivo que aprendamos a aceptar los elogios que podamos recibir externamente y no cubrirnos con esta falsa modestia, porque al final lo que nos está generando es fomentar este tipo de cuadros y ponerle un deadline, una fecha de fin a ese síndrome, a ese supuesto síndrome, porque, como decía, aunque puede ser un proceso normal al inicio de cualquier proyecto, no lo vamos a considerar tan normal cuando esto se prolonga en el tiempo. Esto nos está hablando de cómo funcionamos, nos está hablando a lo mejor de un poquito de nuestra autoestima y de cómo nos proyectamos ante los demás. Así que ya para acabar, recordarnos una serie de aspectos de salud mental que siempre digo que realmente la mejor prevención empieza por los buenos hábitos, y fijaros que los buenos hábitos para salud mental son los mismos que para la salud cardiológica: hacer ejercicio físico, mantener una dieta adecuada, descansar suficiente. Esto es básico, pero además, que se nos olvida mucho, cuidar lo social. Magnífico este grupo de científicos, porque aquí estoy segura de que lo cuidáis mucho y mantenéis ese contacto que nos aporta tantísimo el poder trabajar en equipo y bueno, aprender a comunicarnos, aprender a prestar atención a esas emociones, a detectar y a entender qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, que es otro modo más de lenguaje, no solo el verbal, sino ese lenguaje corporal, que es valiosísimo y lo tenemos abandonado porque estamos obnubilados con tanto dato, con tanta tecnología. Y nada más, fundamentalmente eso. Ya lo siguiente os había puesto 2 diapositivas más donde os venía a recordar
que parte del campo de la investigación, ¿no? Consiste al final no solo en esa parte más metódica y rigurosa del método científico, sino en aprender a emocionarnos con lo que hacemos, porque yo creo que todo científico, ¿no?, tiene esta pasión dentro de amor por aprender, por tener esa curiosidad, y tenemos que conjugar esa parte de emocionarnos con lo que hacemos con nuestras propias emociones y convertirlo en arte, porque la ciencia no deja de ser un arte. Y para acabar, pues simplemente recordarnos que tenemos que cuidarnos, porque el éxito de todo esto que hagamos, desde luego que va a tener mucho que ver con nosotros. Un éxito acompañado de una mala salud mental no lo va a ser, ¿no? ¿Y qué es eso de, ya entraríamos en otro debate, qué es eso del éxito, ¿no? Pero aquí lo vamos a dejar. Yo, si queréis, seguimos un poquito en el debate y nada más, agradeceros el poder haber estado aquí con vosotros. Pues muchas gracias, Rosa. Es algo muy interesante y creo que se nos ha olvidado mencionarlo antes. Si surge cualquier duda durante la ponencia de cualquiera de los panelistas, podéis escribir vuestras dudas en el chat y las recogeremos luego en la parte del coloquio. A continuación, doy paso a nuestro segundo ponente, que es el doctor Fernando Maestre. Fernando es doctor en biología y actualmente investiga como investigador distinguido en la Universidad de Alicante, liderando el laboratorio de zonas áridas y cambio global. Además, también es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Aparte de su gran labor científica como investigador en el ámbito de la ecología, Fernando Maestre también lleva a cabo una gran labor como divulgador en cuanto a la realidad de la investigación académica y del gran impacto que tiene y las condiciones laborales de los investigadores, y junto con sus publicaciones como columnista en diferentes revistas científicas, así como la publicación de sus resultados como investigador en el 2008, se le reconoció como dentro del 1% de investigadores más citados del mundo. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación para este evento y adelante. Muchas gracias, Irene, por esta amable presentación, y muchas gracias a todas vosotras por la invitación para estar aquí. Es un verdadero placer para mí poder estar hoy aquí con vosotros compartiendo algunas impresiones sobre un tema realmente importante. Antes de empezar, me gustaría disculparme si se oye algún ruido de fondo de un martillo neumático, porque justo esta mañana están haciendo obras en un piso al lado y justo han empezado esta mañana con el martillo este, y no le he podido hablar con ellos, pues todo el día ahí para que paren un poco a esta hora. Así que me disculpo, tengo todo cerrado, pero si se oye algo de fondo me disculpo antes de empezar, así que lo siento. Entonces, bueno, voy a compartir mi presentación, ¿vale? ¿La veis, verdad? ¿Está todo bien? Vale, perfecto. Bueno, pues yo voy a hablar brevemente también. Vamos a preparar una presentación muy cortita con la idea de que tengamos el mayor tiempo posible después para la discusión. Voy a hablar sobre estrés en la carrera investigadora, muy brevemente, ligado también a la presentación que nos ha hecho, la fantástica presentación que nos ha hecho Rosa antes, y comentaros también un poco un decálogo, unas reglas que seguimos nosotros en mi grupo para generar un ambiente de trabajo saludable, llamamos un laboratorio feliz, y bueno, que a raíz de la difusión una serie de artículos de estas reglas, pues están teniendo un impacto bastante grande entre nuestros colegas. Se están discutiendo mucho y bueno, están ayudando también a muchos grupos, a muchos colegas a buscar fórmulas para realizar pues, que la actividad en el día a día de su laboratorio pues sea más saludable y sea mejor para todos. Me gustaría empezar hablando brevemente pues, de lo que supone hacer ciencia hoy en día, ¿no? Yo creo que la mayoría de los asistentes aquí somos científicos o nos dedicamos a la investigación o nos estamos formando para ser investigadores y bueno, tenemos ya un poco una idea, lo estamos viendo en nuestro día a día, ¿no? Que pues, tiene muchas cosas buenas, muy buenas, algunas malas y otras realmente malas, ¿no? Parafraseando la película, ¿no? The Good, the Bad and the Ugly, lo bueno, lo malo y lo peor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo bueno es algo que todos conocemos, o sea, nos dedicamos aquí a la investigación porque nos gusta, no nos dedicamos por lo que nos pagan ni porque nos vamos a hacer famosos, nadie nos conoce, ¿no? Y
y esto se refleja en las distintas encuestas, ¿no? que se realizan, por ejemplo, la revista Nature realiza encuestas todos los años sobre satisfacción de la actividad científica, sobre las cosas que más nos gusta de este trabajo, lo que menos nos gusta, y generalmente, en líneas globales, ¿no? La mayoría de personas, de científicos que responden a estas encuestas, pues están satisfechos o muy satisfechos con su trabajo, ¿no? Y destacan aspectos muy buenos o que nos gustan mucho de este trabajo, pues como que es un trabajo intelectualmente muy estimulante, el que podemos colaborar con personas brillantes o muy interesantes, que viajamos, establecemos colaboraciones internacionales, un trabajo muy creativo, etc. Obviamente, este grado de satisfacción varía en función de los países y de la situación socioeconómica de los investigadores y de las instituciones y de los países en general, pero bueno, en líneas globales, ¿no? Pues generalmente pues es un trabajo que genera muchas satisfacciones y que tiene muchas cosas buenas, hay que decir. Ahora bien, ya como ha comentado Rosa en su presentación, pues también hay muchas cosas que no son tan buenas, ¿no? Y que son particularmente evidentes en una carrera, ¿no? Vocacional, en un trabajo vocacional como es la investigación, ¿no? Rosa ha mencionado algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Que nos han vendido la moto, de que como hacemos lo que nos gusta, pues tenemos que tragar con todo, ¿no? Y que este trabajo siempre ha sido como una selección darwiniana natural, ¿no? Y que solo los más aptos, los que más se sacrificaban, podrían dedicarse a ello, ¿no? Y claro, esto se ve reflejado también en estas encuestas, ¿no? Y que de hecho reflejan también resultados muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, si vemos, particularmente los investigadores jóvenes, si vemos las horas de trabajo, ¿no? Es preocupante ver cómo más de 3/4 partes de los investigadores en formación que respondieron a esta pregunta de cuántas horas trabajaban, pues trabajaban más de 40 horas por semana allí. Un porcentaje nada desdeñable, más del 20%, entre 50 y 60, y más del 10%, más de 60 horas a la semana, lo cual es una barbaridad y como Rosa bien ha apuntado antes en su presentación, pues esto es el primer ingrediente para sufrir estrés, que este se cronifique y que este dé lugar a enfermedades de salud mental más serias como la ansiedad, depresión, etc. A todo esto le sumamos la extrema competitividad que tenemos en este trabajo. O sea, hay muchas más personas que se quieren dedicar a la ciencia que plazas disponibles y esto genera mucha presión, ¿no? Y mucha presión, además, por publicar mucho, por publicar rápido, y esto hace que, por ejemplo, más de un 36% de personas encuestadas hayan sufrido síntomas de ansiedad y depresión durante su tesis doctoral. Y esto es la punta del iceberg, porque son personas que han reconocido que tienen ese problema y han buscado ayuda. O sea, si pensamos en las personas que tienen este problema pero que no buscan ayuda, el número tiene que ser mucho mayor. Y luego, claro, pasamos de lo malo a lo peor, ¿no? Que es comportamientos poco éticos o directamente comportamientos delictivos, ¿vale? Aquí estamos hablando ya de cosas muy serias, muy preocupantes, como la discriminación de todo tipo, por sexo, por raza, género, y sobre todo cuestiones como el bullying y lo más preocupante, o una de las cuestiones más serias, pues el acoso en sus distintas formas y sobre todo el acoso sexual. Esto, por desgracia, está a la orden del día. Cada vez vamos teniendo más datos que hablan de que es un problema sistémico que es muy prevalente, pero que hasta ahora es un tema como tabú. Estaba ahí, pero claro, las personas que lo sufrían generalmente no lo denunciaban por miedo a represalias, porque muchas veces las personas acosadoras son personas muy influentes y pueden directamente destruir una carrera, ¿no? Entonces, realmente es un problema muy serio que claramente hay que abordarlo. Y afortunadamente, pues cada vez se está hablando más, porque algo fundamental, de hecho, actos como este son muy importantes, es que para solucionar un problema tenemos que reconocerlo. Para reconocer que hay un problema hay que visibilizarlo y hablar abiertamente sobre ello. Y los temas de salud mental en la academia, en general, siempre han sido un tabú. Era como que si hablabas sobre ello o si decías que sufrías estos problemas, se veía como que eras una persona débil y no apta para este tipo de trabajo que como mencionado, era como a los más fuertes, para los más aptos. Y claramente, afortunadamente, esto está empezando a cambiar y las instituciones, los distintos organismos, pues están empezando a tomar cartas en el asunto. Obviamente, esto requiere, ¿cómo solucionamos estos problemas? Pues esto requiere actuaciones a múltiples niveles. No tenemos tiempo, quiero ser muy breve, no voy a mencionar todo lo que se puede hacer, pero siendo fundamental las actuaciones a nivel institucional y legislativo, es decir, que
directamente se persiga como es debido y se castigue, se reduque a cuestiones que son delictivas, como los acosos de todo tipo, pero también, y obviamente hace falta más recursos y distintas maneras de evaluación de la actividad investigadora, pero yo soy un firme defensor de que podemos hacer mucho dentro de nuestros propios laboratorios, es decir, que generar entornos de trabajo saludables puede ayudar muchísimo. No, por ejemplo, yo como jefe de grupo, como director de laboratorio, de nuestro laboratorio, no tengo potestad, no tengo capacidad de solucionar ni mucho menos todos los problemas, ni tengo poder de decisión sobre cuestiones relativas a cuánto dinero se dedica a investigación o las prioridades de presupuesto de mi universidad, ¿vale? Pero sí que tengo un gran poder para que la gente que trabaja conmigo lo pueda hacer de la mejor manera posible y minimizar las situaciones que puedan derivar en estrés y otros problemas de salud mental. Entonces, me gustaría centrar el resto de mi presentación en lo que podemos hacer, sobre todo los investigadores principales, pero esto es algo que atañe a todos, sobre todo la mayoría de vosotros, los que me estaréis escuchando o viendo, sois investigadores en formación y es muy importante que discutáis lo que se puede hacer y que tratéis con vuestros IPs, con vuestros directores de tesis, con vuestros supervisores, supervisoras, el cómo conseguir ambiente de trabajo más saludable. Voy a presentar un decálogo de reglas que seguimos en mi grupo de investigación, que bueno, están bien desarrolladas en estos trabajos, sobre todo en este segundo. Luego, si tenemos tiempo, podemos hablar de por qué surgió el escribir este tipo de artículos. A mí hace 2 años y medio me dicen que a día de hoy iba a estar hablando de estos temas, pues directamente me hubiera sorprendido, ¿no? Pero bueno, eventualmente empecé a hacerlo y viendo el impacto que ha tenido, pues claramente estoy feliz de haber empezado a hacerlo. Entonces, bueno, a todos los interesados en este tema podéis consultar estos artículos, son open access, están online y ahí vais a encontrar bien desarrollado lo que voy a comentar a continuación. Pero bueno, vamos a ver si funciona este vídeo que gentilmente hicieron colegas de la Universidad de Sydney en base a mi artículo. Un día me lo mandaron, mira Fernando, hemos hecho esto y espero que te guste. Pues sí, la verdad es que está muy chulo, que son las 10 reglas, lo llamamos las 10 reglas sencillas para generar laboratorios de investigación más saludables, ¿vale? Están enfocadas, como digo, sobre todo a los investigadores principales, pero son relevantes para todos los miembros del grupo de investigación de un laboratorio, independientemente del área de conocimiento. Nosotros trabajamos en ecología, en ciencias, pero esto es válido para cualquier grupo de investigación en cualquier área y para cualquier grupo de trabajo, diría yo, en cualquier tipo de trabajo. Entonces, una regla fundamental es que, bien ha dicho Rosa del principio, tenemos que cuidarnos y los investigadores principales tenemos que cuidar también de la gente que trabaja con nosotros. Es decir, tenemos que promover el bienestar de la gente, de los miembros de nuestros laboratorios. Y esto se puede hacer de muchísimas maneras. Obviamente yo no tengo una bala de plata que pueda arreglar todos los problemas y todas las situaciones personales. Las personas somos complejas y yo no puedo solucionar los problemas de todo el mundo, pero prestando atención, escuchando a la gente que trabaja conmigo, siendo empático, ¿no?, con sus situaciones personales, al igual que me gusta que otras personas sean empáticas, ¿no?, cuando yo tengo algún problema y me ayuden a solucionarlo. Y sobre todo, teniendo en cuenta que si somos felices y estamos a gusto, trabajamos mejor y somos más productivos, que eso es algo que en investigación se nos olvida, pensamos que por trabajar más horas, por estar a tope todo el tiempo, vamos a acabar siendo más productivos y hacer mejor ciencia. Eso, vamos, claramente es un error, sobre todo a largo plazo, porque, bueno, yo no soy psicólogo, no tengo formación en psicología, pero cuando empecé a documentarme para estos trabajos, hay una literatura inmensa en psicología del trabajo que demuestra que no por trabajar más horas ser más productivo, que llega un momento que esto satura, ¿no?, a partir de un número de horas. Y es fundamental el que estemos felices. Si estamos felices vamos a trabajar mucho mejor. Entonces, como investigador principal, esto es algo que realmente tenemos que promover. Luego, otra regla importante que es que no tenemos que ejercer un control absoluto, como por desgracia se ejercen en determinados laboratorios, sobre lo que hace todo el mundo, todos los miembros de nuestros equipos. Tenemos que ser flexibles, permitir que la gente establezca sus horarios. A mí, yo siempre lo he hecho como a nivel personal y yo nunca me preocupo de los horarios de la gente de mi grupo. Yo no controlo, nunca lo he hecho. Aparte que me volvería loco, es contraproducente. Hay gente que le gusta trabajar más tarde y venir más tarde. Hay gente que trabaja mejor por la mañana que por las tardes. Hay gente que trabaja mejor en su casa, por ejemplo, cuando están escribiendo. Perfectamente pueden hacerlo y como hemos visto ahora en estos momentos de pandemia,
podemos hacer muchas más cosas en casa de lo que nunca hemos imaginado, y esta flexibilidad, que muchas veces ayuda también a conciliar el trabajo con la vida personal, ayuda mucho al bienestar de las personas y a que al final pues, sean más productivas y estén más felices y trabajen. La tercera regla es una que es muy importante. A mí yo soy un gran fan de los refranes, del refranero español, y uno que personalmente me gusta mucho, intento practicar siempre en mi día a día, tanto en la vida como en el trabajo, que es de bien nacido ser agradecido. Esta es la traducción inglesa. Y también decir gracias. Nos cuesta mucho decir gracias. Cuando simplemente decir gracias más a menudo tiene un efecto muy positivo sobre el bienestar. A todo el mundo nos gusta que nos agradezcan las cosas que hacemos, ¿no? Pues si nosotros hacemos lo propio con los demás, eso tiene un efecto positivo. Como digo, yo no soy psicólogo, pero hay también literatura que demuestra, ¿no? que la gratitud ejerce un efecto muy positivo en las personas que al final redunda en su bienestar y en la calidad de su trabajo y en la productividad. O sea, que si dijésemos gracias más a menudo, y tenemos en cuenta que el trabajo que hace todo el mundo en nuestro laboratorio es importante, desde el administrativo hasta el IP, nos sería a todos mejor, ¿no? O sea, contribuiríamos a un ambiente más saludable. Algo muy importante también, ¿no? Que como investigadores principales tenemos que tratar de tú a todo el mundo que trabaja jerárquicos, ¿no? Donde está la persona que está arriba manda sobre los que están debajo, y eso genera muchas veces dinámicas tóxicas. O sea, claramente no promueven un buen ambiente de trabajo, y yo, por ejemplo, los técnicos de mi grupo saben mucho más del laboratorio que yo. O sea, cuando tenemos que discutir cosas al laboratorio, yo presto mucha atención a lo que dicen ellas, porque lo que dicen ellas va a tener mucho más importancia que lo que pueda decir yo. Entonces, eso, por desgracia, no siempre ocurre y es un gran error. Otra regla fundamental es que tenemos que crear un ambiente colaborativo en nuestros grupos. O sea, no poner yo he conocido, no personalmente, pero no de primera mano, pero vía colegas de laboratorios donde ponen a la gente a competir unos con otros para ver quién se lleva como el gato al agua antes, y fomentan un ambiente como de estrés continuo. Claramente no va a ningún lado. Yo, por la experiencia de mi grupo de investigación, siempre he intentado que nos ayudemos. Estamos para ayudarnos los unos a los otros, y este ambiente genera muchas veces colaboraciones espontáneas. Algunos de trabajos nuestros que han sido publicados en revistas muy importantes han derivado de colaboraciones espontáneas que han ido surgiendo durante una comida, durante un café, un día haciendo trabajo de campo, ¿no? Que claramente ayudándonos los unos a los otros vamos a trabajar mejor y a ser mucho más felices, ¿no? A tener un mayor bienestar en el trabajo. Algo muy importante, ¿no? Recordemos que cada persona es única, y que no tenemos que comparar a nadie con nadie, ni comparar a nadie con nosotros mismos en la etapa, ¿no? Predoctoral o postdoctoral. Esto es muy común, ¿no? Llegar o ir a un IP, no, es que no sé de qué os quejáis, cuando yo trabajaba, no tenía vacaciones y trabajaba 1000 horas tal. Bueno, pues yo también, mi bisabuelo iba en burro y yo no voy en burro. O sea, no porque mi bisabuelo iba, yo tengo que ir en burro, ¿verdad? Entonces, eso es un claro error que hay que eliminar también. Por supuesto, algo fundamental que por desgracia no se respeta, tenemos que respetar nuestro horario de trabajo. Como ha dicho Rosa, es fundamental separar el trabajo de nuestra vida personal y de nuestro periodo de descanso, y es importante que tengamos nuestras vacaciones, nuestros fines de semana, nuestro tiempo para estar con nuestra familia, para disfrutar de nuestros hobbies, porque si no, al final, pues, ha mencionado Rosa muy bien en su presentación, nos quemaremos. Y si nos quemamos, pues obviamente no es que trabajemos bien o mal, directamente es que no vamos a poder trabajar. Y luego, otra cuestión importante que se nos olvida es que es ilegal. O sea, tú por contrato tienes que trabajar unas horas. Trabajar de más, claramente, y que no puedas disfrutar de tu periodo de descanso no es legal. Esto mucha gente parece que por desgracia se le olvida. Otro aspecto muy importante, o sea, reconocer a quien lo merece, ¿vale? Muchas veces te encuentras con investigadores principales que se apropian de ideas de gente de su equipo, o que cuando van a presentaciones presentan trabajos de sus colaboradores como si fueran de ellos mismos, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es algo que genera mucha frustración, por no hablar de comportamientos ya directamente que no son éticos, como decidir coautorías o firmar artículos en los que no se trabaja. Muchos de los que me estáis escuchando aquí seguro que esto suena familiar, y eso es algo que claramente hay que erradicar, porque no solo claramente es un comportamiento que no es ético, es amoral o inmoral, y claramente promueve mucha frustración y promueve muchos problemas en los grupos de investigación.
Otro aspecto fundamental es que en la academia estamos muy centrados en el éxito, ¿no? Todos siempre estamos hablando de los artículos que nos publican, de las becas, de los contratos que conseguimos, de las plazas, demás, pero no hablamos de que estamos viviendo continuamente en un mar de rechazos, ¿no? Nos rechazan nuestros artículos, nos rechazan nuestras propuestas, nos rechazan nuestra solicitud de trabajo todo el tiempo. Y claramente es fundamental el normalizar el rechazo, ¿no? El hecho de que el éxito es algo infrecuente en nuestro trabajo y como tal tenemos que celebrarlo cuando ocurra, algo que afortunadamente sí que hacemos muy a menudo. Y ya la última regla, que también es importante, es que tenemos que promocionar el desarrollo profesional de la gente que trabaja con nosotros. Tenemos que poner medios, tenemos que poner recursos para que se formen las personas que trabajan con nosotros en aspectos claves para su desarrollo profesional. Si nos dedicamos a la investigación, diseño experimental, redacción científica, comunicación oral, o sea, y ahí como IPs, también el permitir que la gente que trabaja con nosotros desarrolle sus propias redes de contactos. Como todos sabéis, sobre todo los que estáis en el extranjero, son fundamentales para nuestro desarrollo profesional. Entonces ahí como investigadores principales tenemos mucho que hacer para ayudar a la gente que trabaja con nosotros en su carrera y esto también es algo que genera muy buen ambiente. Y, perdón, el vídeo no sé, a ver, para pasar la presentación, ahora. Y ya acabo, por no haber pasado de tiempo, con dos mensajes que para mí son muy importantes que me gustaría que nos llevásemos todos a casa, ¿no? Por una parte, la importancia de las personas. Muchas veces hablamos de los científicos como si fuésemos máquinas de producir papers, cuando no, somos personas. Y antes que científicos, somos personas. De hecho, me gusta decir que si te ponen mal o necesitas ayuda, tus papers no van a cuidar de ti, aunque los publiques en Science Nature. Ni tus premios, ni tus becas, ni tu reconocimiento, no son personas las que lo van a hacer. Por consiguiente, si tú cuidas de las personas cuidarán de ti cuando tú lo necesites. Y luego a mí también me gusta decir que nuestros laboratorios deben de ser lugares donde se formen investigadores e investigadoras, no donde se destruyan personas, ¿no? ¿Cuántas carreras se han destruido, ¿no? Y cuántos descubrimientos importantes se han quedado por hacer porque las personas que los podían haber hecho han sufrido acoso, han sufrido bullying, se han quemado por el ambiente de trabajo que tenían en su propio grupo de investigación. Y por eso yo creo que cambiando, como los grupos de investigación podemos ser palanca de cambio, ¿no? Para que la academia sea un lugar mejor y para que sea un lugar más saludable y menos estresante y podamos en algún momento decir que esta crisis de salud mental, ¿no? que vive la academia es cosa de peso. Y ya está, aquí termino. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. De nuevo, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Y nada, para cualquier cosa podéis contactar conmigo a partir de la web o en Twitter, donde soy muy activo y suelo hablar mucho de todos estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por contarnos tu experiencia y pasamos ya al último panelista, el doctor Daniel Peña. Como antes mencionaba Fernando, es muy importante el crear entornos colaborativos y de ello nos puede hablar Daniel, dada su gran experiencia en este ámbito. Él es doctor en Ciencias de la Conducta, así como también tiene un MBA en Dirección Empresarial y Gestión de Recursos Humanos. Actualmente dirige el departamento de I+D de Apertia Consulting, donde desarrollan sistemas en los que poder potenciar las acciones de evaluación, formación y desarrollo de competencias en consultorías, aunque también tiene una gran experiencia como coach ejecutivo, así como consultor de recursos humanos. Si quieres comenzar ya con tu ponencia, Daniel, estaremos encantados de escucharte. Perfecto, pues muchísimas gracias, Irene, y a los demás ponentes y a la organización, porque, bueno, como veis, soy el menos científico, o hace más tiempo que he dejado la ciencia un poquito de lado, pero estuve durante mucho tiempo trabajando en investigación y, por supuesto, he estado mucho tiempo, aparte de esta última etapa como consultor y más vinculada a la parte organizativa, he estado casi 10 años trabajando como psicólogo clínico, ¿no? Con lo cual he podido ver en primera mano y el poder que tienen las emociones y lo grande, ¿no? y los grandes beneficios que tiene su gestión, especialmente, como os digo, en este entorno profesional, ¿vale? Comparto la presentación y os digo, estoy compartiéndola bien. Ahora creo que la veis ya, ¿verdad?
Vale, entonces fijaros, básicamente este concepto de felicidad productiva, que es sobre el que os voy a hablar rápidamente, con el doble objetivo de que veáis una fórmula de cómo implantar, seguramente, de cómo gestionar de manera integral en las organizaciones, por supuesto en cualquier tipo, y probablemente después de lo que estamos hablando, ¿verdad? Muy especialmente en entornos como en los que trabajáis vosotros. Pero veréis que se trata de una aproximación integral, en el sentido de que va a tocar todos los aspectos que influyen en esa felicidad o en esas emociones facilitadoras del rendimiento y de la productividad, y que además tiene desde el punto de vista, una gran ventaja, y es la de que reparte la responsabilidad de esas emociones entre la persona, ¿no? el individuo, vosotros en este caso, y las organizaciones en las que trabajamos, ¿no? Que seguramente, como podemos suponer, tiene un impacto grande también, ¿verdad? Entonces, básicamente el origen de este proyecto es doble, ¿no? De una parte es la acumulación, como decía antes Fernando, de evidencias cada vez más sólidas sobre el papel crítico que tienen las emociones, especialmente las emociones, el bienestar psicológico, ¿no? Las emociones positivas que tienen sobre el rendimiento y la productividad, y como os digo, cada vez es algo más incuestionable. Incluso cada vez vamos depurando un poquito mejor en qué punto de esa cadena, de esa secuencia, influyen, ¿no? Y parece que incluso es la clave que vehicula el efecto de otras cuestiones, como por ejemplo la satisfacción que tenemos con nuestro trabajo. Y ahí, como veíamos antes, en vuestro caso, el componente vocacional va a estar muy relacionado con esto, ¿no? Fijaros que de alguna manera lo que nos sugiere esto es que no vamos a poder, o va a ser más difícil, transformar nuestra vocación y nuestra ilusión por el trabajo que hacemos en productividad si no es a través de sentirnos bien, de conseguir sentirnos bien en el entorno en el que trabajamos, ¿vale? Y por una parte, os decía, el proyecto tiene un origen en la acumulación de esta evidencia, y por otra, en la propia experiencia que nosotros, como consultora y como centro de psicología, pues hemos ido viviendo, ¿no? Y era, como os decía, la clave está en esa responsabilidad, ¿no? Fijaros que no digo culpa, sino que digo en responsabilidad. Es, tanto la persona, el foco en la persona y en las cosas que puede hacer cada uno trabajando a nivel personal, como cambios a nivel organizativo, van a tener una repercusión crítica en la experiencia emocional de los empleados y, por consecuencia, en su rendimiento y en la productividad que tiene, ¿vale? El proyecto, al final, vais a ver que muy rápidamente os lo contaré para no liarme mucho. Lo desarrollamos en 2 etapas. Una fue un proyecto extenso y complejo de investigación para poder basar en evidencia el trabajo que hacíamos, y luego un producto del que os hablaré muy rápidamente, solo para que veáis alguna idea que os resulte aplicable en vuestros entornos, ¿vale? La primera parte, ¿no? Dónde está el foco, como os decía, está en que tanto a nivel personal, fijaros que ese concepto de palanca con el que introduzco estas cuestiones tiene que ver con elegir bien variables sobre las que poner el foco que sean accionables, ¿no? O sea, que tanto desde el punto de vista de las personas como desde las organizaciones o equipos en los que trabajamos, el foco para poder movilizar estos recursos tiene que estar puesto en variables que podamos modificar, ¿no? Hay otros factores muchas veces muy relevantes en la explicación de las emociones que no, por desgracia, van a ser poco o nada modificables, ¿no? No vamos a poder no vamos a ser muy eficientes trabajando sobre ellas, ¿vale? De manera que desde la parte personal, ¿verdad?, podemos ver que las expectativas o las necesidades que desde un punto de vista motivacional tenemos van a ser muy relevantes en la explicación de nuestras emociones. Por supuesto, ese nivel basal, ¿no?, ese nivel de partida de bienestar emocional, y eso que creo que ha salido por ahí en algún momento en los otros ponentes, que tiene que ver con las competencias emocionales, con las habilidades que tenemos para regularnos desde el punto de vista emocional, ¿vale? Por otra parte, a nivel organizativo, vais a ver que, por supuesto, el papel de los líderes, ¿no?, el papel de la gente que está movilizando los equipos va a ser crucial. Pero fijaros que también ese clima, creo que era Fernando quien hablaba de la colaboración, de lo importante que es la colaboración y no la competición entre las personas que están en los equipos de trabajo. Y también lo bien definidos que están los procesos, la claridad, ¿no?, y la eficiencia con la que se manejan los procesos y las tareas, los roles de las personas que están en los equipos también van a ser cruciales, ¿vale?
Una cosa importante en este punto, fijaros que el poner el foco en las dos patas tiene implicaciones en todos los sentidos. Primero, porque una de las cosas que vimos en los orígenes de este proyecto era que incluso los clásicos estudios de clima que se hacen muchas veces en las organizaciones para ver la percepción de los empleados sobre aspectos de la organización están sesgados, ¿no?, o distorsionados abiertamente por el estado emocional de los empleados, ¿no? Luego, muchas veces los diagnósticos que se hacen de las problemáticas que hay en la empresa o en los equipos pueden estar contaminados por el estado emocional de sus empleados y, por lo tanto, se pueden tomar decisiones erróneas a partir de ahí, ¿vale? Y luego la segunda cuestión es, por supuesto, a nivel de intervención, ¿no? Las cosas que podemos hacer, los planes de acción que pueden ponerse en marcha para trabajar y para cambiar estos aspectos van a tener que ocurrir siempre en las dos patas, ¿vale? Dentro de esa estructura, y los cito muy rápidamente porque digo, para no enrollarme mucho, que siempre es un riesgo, pero ahí tenéis de alguna manera cuáles serían los aspectos que fuimos encontrando como más relevantes en cada uno de esos dos grandes focos, ¿no?, de esos dos grandes grupos de palancas. Fijaros que en la parte de abajo estarían todas las que tienen que ver con la parte personal, con la dimensión personal. Y yo quiero sobre todo centrar vuestra atención en dos de ellas, ¿no? Veis en la que aparece abajo a la izquierda, ¿no?, que hemos llamado satisfacción de inquietudes y que tiene mucho que ver con la motivación, con los factores o con las necesidades que es necesario satisfacer para que alguien se encuentre a gusto y se encuentre cómodo y motivado en el trabajo, ¿no? Y básicamente hay tres que tienen un efecto muy potente. Una tiene que ver con las relaciones, con la calidad de las relaciones humanas que generamos en el trabajo. Otra tiene que ver con nuestra oportunidad para mostrar o para poder utilizar las competencias y habilidades que tenemos. Y la tercera, y muy, muy importante, es la capacidad que tenemos para tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones, como decía Fernando, sobre nuestros horarios, sobre la forma en la que hacemos el trabajo. Realmente el grado de control que percibimos en el entorno de trabajo es uno de los grandes causantes, de los grandes agentes en la experiencia emocional, ¿no? De tal manera que cuando esa percepción de control está muy sesgada, está muy limitada, pues generalmente lo que se traduce es en una experiencia de estrés importante y de malestar en general, ¿vale? Y el segundo de los aspectos que os señalaba como muy importantes es el que aparece abajo del todo, que es nuestra habilidad, básicamente para manejar nuestras emociones, ¿vale? Y básicamente en dos aspectos muy importantes. Uno tiene que ver con lo rápido y lo bien que etiquetamos o que reconocemos las emociones y que les damos sentido. O sea, yo creo que el foco de esta ponencia, ¿no?, de esta actividad está muy bien visto, ¿no? O sea, al final no se trata de suprimir o de pretender neutralizar las emociones. En el fondo, si se reconocen, se etiquetan bien y se hace un buen uso de ellas, son un excelente aliado, ¿no? Pero muchas veces no somos capaces de hacer eso bien, ¿verdad? De ponerle el nombre correcto a la emoción que experimentamos y de entender cuál es la función que juega en esta etapa de nuestras vidas o en esta etapa de nuestras carreras, ¿vale? Por lo tanto, esa habilidad para reconocer las emociones vais a ver que juega un papel crítico, ¿vale? Y luego pondría el foco en la última, ¿verdad?, en la que hablamos de capacidad de autocontrol y de pensamiento constructivo, ¿no? Una de las cosas que en psicología no dudamos ya a estas alturas es que el grueso de las emociones, sobre todo de las que estamos hablando aquí, ¿verdad?, de las que tienen que ver con la ansiedad, con el estrés, con incluso la depresión, cuando la experimentamos en esos contextos reactivos, tiene una carga importantísima o una causa importantísima en la forma en la que interpretamos los acontecimientos que nos ocurren, ¿no? En la forma en la que interpretamos lo que nos dice nuestro jefe, la forma en la que interpretamos el comportamiento de un compañero, de un grupo de compañeros. De tal manera que lo que comprobamos sistemáticamente cuando intervenimos es que alterando eso, o sea, que modificando, ayudándole a la gente a modificar la forma en la que interpretan su realidad, en la que piensan sobre lo que les está ocurriendo, suele haber un beneficio tremendamente eficiente en términos de las emociones que experimentamos, ¿vale? Por lo tanto, ahí veis que están dos de las grandes facetas, ¿no?, sobre las que vamos a trabajar para conseguir esa felicidad productiva, ¿vale?
Fijaros, luego solo a nivel de cómo descubrimos o cómo avanzamos en esa primera investigación, fijaros el papel crítico que encontramos tenía ese bienestar, ¿no? Esa respuesta emocional. De alguna manera está mediando, está haciendo de intermediario entre una parte muy importante de los aspectos de la organización y sobre todo de los aspectos personales, ¿no? O sea, al final la conclusión que podemos sacar de aquí de una manera muy resumida es que cuando la gente no está bien, ¿no? Cuando el bienestar, esa reacción de bienestar psicológico no está consolidada, incluso la mejor de las organizaciones, incluso el mejor de los climas van a tener muy poquitas oportunidades de conseguir mejorar la productividad y la salud de la gente en los entornos de trabajo, ¿no? Por lo tanto, fijaros qué relevante es poner el foco en esa dimensión, ¿vale? Y en línea con esto, fijaros que el segundo paso, ¿no?, que creíamos importante dar a partir de ahí era huir de simplificar, ¿no? Muchas veces eso de hablar de los empleados felices corre el riesgo, ¿no?, de simplificar en exceso y pensar que solo con que alguien se sienta bien en el trabajo pues ya está todo hecho y no hay que preocuparse más, cuando por supuesto nada más lejos de la realidad, ¿vale? Como mínimo, fijaros que ese bienestar emocional es importante analizarlo en dos dimensiones. Una tiene que ver con esa experiencia puntual de bienestar o de emociones positivas, ¿no? Como eso de encontrarnos satisfechos o contentos en la jornada de trabajo en un periodo de tiempo determinado, pero no hay que olvidarse de esa otra dimensión que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Con el nivel de implicación o de compromiso que tenemos con nuestra tarea y con la organización para la que trabajamos muchas veces, ¿vale? Y fijaros cómo a partir de esa descomposición de la experiencia emocional en esos dos ejes ya nos dibuja lo que es ese modelo de felicidad productiva con el que se puede empezar a detectar el riesgo que puede haber en un equipo de trabajo, se puede detectar incluso personas que necesiten algún tipo de apoyo adicional, ¿vale? Fijaros, como os decía, que nos dibuja 4 grandes tipos o escenarios. El primero, que sería el más deseable, ¿verdad? Personas que tienen altos niveles de compromiso, ¿no? y una fuerte implicación, probablemente muy vinculado a la vocación, y a la vez se encuentran muy bien, están en un periodo en el que están pasando un buen momento, se encuentran bien desde el punto de vista emocional. A eso, ¿verdad? Ese estado es al que nos vamos a referir como felicidad productiva, ¿verdad? O sea, donde se produce el mejor de los escenarios, personas que trabajan más, trabajan bien, son capaces o están en mejores condiciones para facilitar o acompañar el cambio y muy, muy importante, luego veréis, es el rol que pueden tener como contagiadores, ¿no? Como vectores de contagio de esa clase de experiencias, ¿vale? Fijaros que en el polo izquierdo tenemos personas comprometidas pero que se encuentran mal, que están pasando una experiencia emocional no tan buena y que coincidiría muy bien con lo que Rosa ha definido, ¿no? Como estrés, ¿no? Como reacciones de estrés, ¿no? Que es verdad, cuando se mantienen en el tiempo pueden afectar a ese compromiso o a ese nivel de implicación, dando lugar a ese síndrome del burnout, que probablemente es la experiencia más destructiva seguramente de las que tenemos en el trabajo, ¿verdad? Y luego la última, y a veces olvidada, y creo que es un error olvidarse de ella porque es una experiencia menos desagradable en el corto plazo, pero tremendamente frustrante en el largo plazo, ¿no? Que son esas personas que no se encuentran mal, o sea, que se encuentran desde el punto de vista emocional bien, pero que por alguna razón se han desvinculado, ¿no? Han perdido ese compromiso con su tarea, con su trabajo, con su carrera, y entonces se han apagado, ¿no? Desde el punto de vista laboral. Vale, fijaros que el nombre con el que los bautizamos era el de personas acomodados o acomodadas, y creerme que lejos de parecer, ¿no? Probablemente lo que decía, en el corto plazo ver a alguien en este estado puede llevar a engaño porque puede parecer que no está pasando una experiencia negativa, pero en el largo plazo, como os decía, es profundamente frustrante, ¿vale? Entonces, de la mano de esta categorización, ¿vale? Fijaros, 2 datos muy, muy rápidos que encontramos en esa gran investigación que llevamos a cabo y que yo creo que algunos de ellos son muy relevantes, ¿no? Sobre todo el que veis en el centro, me centro en ese solo para no liarme, es el efecto que tiene, ¿no? El rango, la posición que ocupamos en los entornos en ese bienestar emocional, ¿no? En esa felicidad productiva. Y fijaros qué terrible, ¿verdad?, es que las figuras del mando intermedio de esas personas que tienen responsabilidad, que dirigen equipos, pero que a su vez están muy controladas muchas veces, ¿no? Con una autonomía muy limitada, son personas con un nivel de felicidad productiva especialmente bajo, ¿no? Cuando probablemente son los grandes
grandes agentes del trabajo y los grandes responsables de dinamizar esas emociones en los equipos con los que conviven, ¿vale? Y ya casi con esto acabo, que no me quiero alargar ni nada para que podamos hablar después, pero fíjate, aquí tienes alguna idea de cómo intervenimos, ¿no? Una vez que hacemos esa detección o ese primer análisis de las tipologías de empleados que hay en los equipos y organizaciones con las que trabajamos, ahí tienes alguna idea de cómo solemos dinamizar el cambio, ¿no? Fijaros que en aquellas personas que habíamos categorizado como estresadas, las intervenciones básicas van a pasar por entrenar en una adecuada gestión del tiempo, ¿verdad? Antes también salió lo relevante que es hacer un buen uso del tiempo, ¿no? Y cómo hacer un mal uso hace que trabajemos más horas, pero que no que seamos más productivos. Y, por otra parte, ese autocontrol emocional, esa capacidad para pensar mejor de manera más constructiva sobre pues lo que nos está ocurriendo en el entorno en el que nos desempeñamos, ¿vale? En la parte de esa felicidad productiva, fijaros que la clave, como os decía, es contagiar, ¿no? Es entrenar a las personas para que sean capaces de contagiar a la gente con la que se relacionan de esa forma de pensar, de esa forma de afrontar el día a día, ¿vale? Y generalmente pasa por entrenarles en herramientas para influir de manera sana y en el entorno, ¿vale? En las personas que están con este síndrome de burnout, personas que están ya en ese estadio especialmente negativo, la recomendación siempre, y en ese sentido solemos brindar oportunidades para estar en contacto con profesionales de la psicología, la clave es una intervención generalmente personalizada, porque sobre todo en ciertos niveles de esa patología es complicado salir solo, ¿no? Y generalmente hace falta la ayuda de profesionales. Y mirar, en el último punto en el que hablábamos de esas personas acomodadas, hay dos claves importantes, ¿no? Una tiene mucho que ver con asesoría en la gestión de la carrera. Muchas veces hay malas decisiones acumuladas a la hora de construir una carrera profesional que se van traduciendo en esa frustración o en esa sensación de que uno no está dedicándose a lo que realmente quería, ¿no? Y creo que antes también salió, ¿verdad? Esos mensajes de, oye, te tienes que conformar con lo que hay, pues muchas veces están en la base de ese tipo de actitudes. Y la otra, que os la señalaba hace unos minutos, es las expectativas, ¿no? Esas motivaciones o necesidades de reconocimiento muchas veces, ¿no? De oportunidades para ascender, progresar. Hablabais antes de las publicaciones, ¿no? O sea, hay muchas veces que la forma en la que creemos que tienen que ocurrir las cosas, la forma en la que sentimos que nos deberían ocurrir a nosotros por alguna razón, condiciona esa reacción de frustración posterior. Y generalmente la mala gestión de esa experiencia se traduce muchas veces en la desvinculación, ¿no? O sea, es cuando hacemos un esfuerzo y creemos que merecemos un resultado como consecuencia de ese esfuerzo, el que no ocurra o no ocurra en la dosis que queríamos se suele traducir en esa desvinculación o pérdida de compromiso, ¿vale? Solo un segundo para que veáis cómo desplegamos esto normalmente en proyectos, ¿no? Encaminados a mejorar ese bienestar emocional en las empresas. Hay una parte totalmente automatizada, informatizada, ¿no? En la que se hace esa evaluación en el equipo, personas que van a estar participando en el proyecto. Y después, fijaros, la intervención se divide siempre en dos, ¿no? Por una parte hay siempre un informe personal que recibe cada uno de los empleados en las que se le cuentan dónde están esos puntos débiles y áreas de mejora junto con un plan para que pueda ponerlo en marcha, y luego un gran informe, ¿no? Trabajado en parte a mano, en la que se le cuenta a la organización qué aspectos, cuáles de esas palancas deberían accionar para conseguir los mejores resultados, ¿vale? Y lo último, fijaros, crítico es hacer un seguimiento de esas acciones y ver qué impacto están teniendo en esa experiencia emocional, ¿vale? Uno de los grandes errores muchas veces de estos planes de acción es la falta de monitorización. O sea, se ponen en marcha, la gente puede estar encantada, ¿no? Con lo que les hemos contado, con el dato que ha salido, pero el mantenimiento de eso en el tiempo, que es lo que da lugar a los buenos resultados, muchas veces se olvida, ¿no? Y en ese sentido, esta herramienta que veis aquí, que llamamos el pulso, que es una especie de goteo constante, ¿no? De preguntas muy selectivas, muy cortitas, que no interfieren casi con el día a día de trabajo, pero permite ver de manera actualizada y con una base de tiempo muy corta para poder tomar decisiones, permite ver cómo evoluciona en estos planes de mejora el equipo o la organización en la que hemos estado trabajando, ¿vale?
Pues no sé si me he pasado mucho o poco, Irene, creo que no demasiado, un minutillo igual, así que con esto terminamos y una vez más igual, me sumo al agradecimiento de lo interesante que me parece lo que hacéis desde el Club de Científicos, porque me parece tremendamente interesante y creo que esto que habéis hecho hoy especialmente es muy importante porque no se cuenta en ningún sitio, ¿no? Creo que no hay ninguna asignatura ni en los programas de doctorado ni en las carreras que se hable de esto y me parece crítico hacerlo, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel, por poder contar con la experiencia tuya y de cómo organizar este sistema de felicidad productiva. Y ahora, si queréis, podemos comenzar con el coloquio. Como ya he mencionado anteriormente, podéis dejar vuestras preguntas por el chat. Y si queréis, para comenzar, podemos responder a una pregunta que es que generalmente en casi cualquier ámbito no trabajamos de forma individual, sino que en grupo, y muchas veces a la vez que se intentan fomentar la colaboración, esto también da lugar a roces y conflictos. Sin embargo, ¿cómo se pueden gestionar de una forma saludable estos roces y estos conflictos que surgen en el trabajo colaborativo? ¿Hablamos libremente o nos orientáis en los turnos? No, como adelante, sentiros libres de hablar. Vale, yo si queréis, nada, una idea muy rápida en ese punto. En el trabajo colaborativo, yo creo que una de las cosas más importantes a tener en cuenta es las fases por las que se genera ese trabajo colaborativo, ¿no? En la creación de equipos de trabajo hay una serie de estadios que se repiten sistemáticamente y hay uno de esos estadios, el segundo, ¿no? Que se llama de tormenta, ¿no? O la fase de conflicto precisamente, que es en la que se suelen generar la mayor parte de esos roces y conflictos, ¿no? Entonces, probablemente el ser capaces de identificar que uno está, ¿no? Probablemente eso es una labor muy del líder o de la persona que está gestionando los equipos, el ser capaz de identificar esas situaciones de conflicto y mediar de una manera eficaz, yo diría que es una de las primeras herramientas para gestionarlo. Y la segunda, yo volvería a lo que hablábamos antes, ¿no? A esa capacidad para identificar las emociones en nosotros, identificarlas en el que tenemos enfrente y ser capaz de racionalizar muchas veces la importancia que le damos a ciertas cosas y el significado, ¿no? Yo diría que en muchas ocasiones los conflictos en el entorno de trabajo tienen que ver con dramatizar o dar significados muy dramáticos a algún comportamiento de compañeros o de jefes y con no ser capaz de preguntarse dos veces qué es lo peor que podría pasar después de lo que acabo de vivir, ¿no? Y muchas veces cuando haces esa pregunta y contestarla honestamente, el nivel de tensión va a bajar bastante, ¿vale? Pues nada, si queréis yo puedo comentar también que totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Daniel, porque efectivamente, ¿no? Tenemos que ponernos en el lugar del otro, porque es inevitable cuando trabajamos con equipos, esos roces van a surgir. Yo creo que hay que tenerlos muy presentes cuando empezamos jovencitos. A veces, ¿no? Efectivamente, la vivencia que tenemos es como si fuera el fin del mundo, ¿no? Tenemos a lo mejor vivencias muy catastrofistas o muy magnificadas y hay que ponerlas en contexto. Un buen ejercicio es eso, pensar, ¿no? ¿Qué es lo que puede resultar de esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y tratar de anticiparme a qué pasaría en 10 años. Creo que si echara la vista atrás me reiré de esta situación, ¿no? Como de tantas otras que he ido viviendo a lo largo de la vida, ¿no? Porque esto es un continuo aprendizaje. Y yo creo que tiene que primar, el trabajo en equipo a día de hoy es, ¿no? Es que trabajar de manera individual ha perdido su sentido. Realmente trabajamos en equipos y si el ser humano está aquí ha sido por ese trabajo colaborativo, ¿no? Desde el éxito del Homo sapiens ha tenido mucho que ver fundamentalmente con esto, así que no olvidar que tenemos que intentar eso, contactar con nuestras emociones, pero sin duda con las del otro, ¿no? Y contextualizarlas y tratar de darles el valor y la importancia que tienen. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto Daniel como Rosa y para mí, vamos, yo que no tengo formación psicológica y muchas veces estos términos a veces se me escapan, para mí algo muy efectivo es que tenemos que tener una buena comunicación, ¿vale? Y directamente cuando surja algún problema, hablarlo antes de que los problemas se hagan más grandes. Como bien ha comentado Rosa,
y Daniel dramatizamos muchas veces y problemas que nos parecen muy grandes al final son pequeños, pero se van agrandando sencillamente porque no hablamos entre nosotros, porque no se discute dónde está el problema en las personas que lo están sufriendo, el roce que está ocurriendo en un momento determinado. Y luego para mí también es muy importante, sobre todo cuando hablamos de colaboraciones en ciencia y de algunos temas que son particularmente sensibles, por ejemplo, como las coautorías de los trabajos, ¿no? Que a veces no quedan claros, es dejarlo bien claro desde el principio. Tener como unas reglas claras de juego, ¿no? Pues la persona que pilota pues va a ir primero, quien ayude en el laboratorio va a ser de coautor, quien si alguien luego hace unas contribuciones muy importantes durante la escritura va a firmar también, pero dejar estas reglas del juego más o menos claras, obviamente siendo flexibles también, en mi experiencia ayuda mucho también a minimizar estos roces, ¿no? Que muchas veces en nuestro ámbito es muy común, ¿no? Que haya conflictos con temas como la coautoría o quién ha hecho qué o el orden muchas veces, ¿no? Que denota un poco la importancia del trabajo que ha hecho cada persona que colabora. Pero vamos, para mí eso, lo más importante es que tenemos que tener una buena colaboración, ser honestos y sobre todo jugar bien, ¿no? Con nuestros compañeros. O sea, no... Pues a veces me encuentro que los roces a veces son como... Me he encontrado a veces que son... que no son como buscados, ¿no? A veces se buscan conflictos que obviamente no son tales, ¿no? Y comunicando pues se pueden acortar o solucionar rápidamente. Oye, Fernando, perdonad, un pequeño inciso que, a pesar de que no eres psicólogo, me ha encantado escuchar este trabajo que habéis hecho. Creo que es un trabajo excepcional, ¿no? En un equipo, o sea, tener a alguien que le haya dedicado ese tiempo a reflexionar sobre todos estos puntos que nos has contado, que os hayáis parado a pensar hasta, ¿no? En términos de saber decir gracias, de ser agradecidos. Vamos, es que hay un montón de psicología detrás, ¿no? Psicología de la buena, la intuitiva, la que tenemos todos, la del sentido común, que a veces la olvidamos cuando estamos tan, ¿no? Metidos en ese trabajo investigador que hemos dicho que yo creo que está en investigaciones porque tiene también, ¿no? Hay unos rasgos de personalidad que nos acompañan y que, bueno, pues que a veces perdemos perspectiva y, bueno, me ha encantado escuchar ese trabajo, ¿no? Excepcional. Y también el trabajo de Daniel, ¿no? De conceptos tan interesantes como lo de la felicidad productiva, bueno, pues todo esto de las competencias emocionales, ¿no? Que es fundamental y primar la calidad de las relaciones humanas. Así que, bueno, creo que hemos sido un buen equipo. Me encanta escucharos, que no había tenido la oportunidad de agradecéroslo. Sí, muchas gracias, Rosa. Yo creo que has mencionado algo que es muy importante, que es el sentido común, ¿no? De hecho, a mí eso, más de una vez a raíz de la publicación de estos trabajos, me han escrito colegas o en alguna conferencia que he dado me han preguntado sobre cómo he dado yo con esta tecla, ¿no? O con estas soluciones y demás, y sencillamente, vamos, a base de prueba y error y de sentido común, ¿no? Que, o sea, yo no creo que haya reinventado nada, ¿no? Tú lo has dicho, hay una literatura, detrás de todo esto hay una literatura que yo desconocía, sí, que empecé a leer cuando ya puse estas ideas sobre el papel, ¿no? Y eso, pero que además es muy interesante porque, claro, como por desgracia, cómo se realiza investigación, estamos como en silos. Yo, por ejemplo, nosotros en ecología nunca leemos nada de psicología, ¿no? Y claro, y lo mismo, ¿no? Podemos aprender mucho los unos de los otros y cosas que estamos intentando descubrir, otros ya lo han descubierto, ¿no? Y de mi modo, ¿no? Porque estas herramientas de Daniel que se aplican a lo mejor a empresas, pues se pueden aplicar también perfectamente a instituciones como universidades y a grupos de investigación. Y es simplemente, al final, eso, eventos como este son muy interesantes porque nos permite poner puntos de vista en común y darnos cuenta que al final, independientemente, venimos de backgrounds diferentes, nuestro día a día es diferente, pero que al final convergemos, ¿no? En muchas de las cosas que hacemos porque tienen una base, ¿no? de sentido común que es común a cualquier tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Sin duda, solo el hecho de que estemos aquí, ¿no? Yo creo que habla por sí mismo. Bueno, perdona. Nada, perdona, Rosa, no te quería cortar. No, solo decía que eso, que yo creo que el hecho de que estemos aquí ya dice bastante, ¿no? Y que nos estamos planteando una realidad que estamos viviendo todos, y yo creo que en todas las profesiones, pero que sin duda la profesión de la investigación, yo creo que es una profesión sin duda de riesgo por todos estos comentarios que se han hecho en torno a las implicaciones de este trabajo. Y bueno, que el hecho de que estemos aquí ya es una forma de parar y de ponernos a pensar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Genial.
Pues muchísimas gracias a los ponentes por estar aquí, por compartir vuestras ideas y también por el debate que habéis generado, como habéis estado comentando, que es muy interesante haber tenido vuestros 3 perfiles reunidos, que quizás no es el típico panel, ¿no? Y eso nos ha parecido muy interesante. En el interés del tiempo hemos pensado que vamos a cortar el coloquio porque creo que hemos tratado todos los temas que teníamos preparados. Vemos que tenemos varias preguntas y queremos decir a los asistentes que sabíamos que este tema iba a generar mucha discusión, entonces que os animamos a guardaros a Save the Date el 16 de septiembre a la vuelta de verano, porque tenemos una segunda parte preparada para hablar más en concreto de la carrera investigadora y de los problemas. Queríamos que este evento abriera la gestión de las emociones y el 16 de septiembre hablaremos mucho más en profundidad sobre la carrera investigadora, de la que ya hemos dado alguna pincelada hoy. Así que os animamos a traer todas estas preguntas, que ya las recopilaremos nosotros, pero os animamos a asistir a este encuentro. De nuevo damos las gracias a los ponentes. Os recordamos que vamos a subir la grabación a YouTube, así que podréis volver a verla ahí si queréis. Y bueno, seguro que los ponentes estarán encantados de responder alguna duda si queréis hacérsela llegar. Así que creo que con todo esto cerramos por nuestra parte y de nuevo os damos muchas gracias a todos. Es una pena que no nos hayamos podido ver en persona, pero bueno, creo que ha sido una charla muy, muy enriquecedora y os damos las gracias. Así que nada, un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.